Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Me alegro que estamos de nuevo juntos para estudiar la palabra de Dios. Y como he mencionado la semana pasada y también el domingo, estamos tomando un descanso de nuestra serie regular, cuál es la confesión bautista de fe. Estamos teniendo una pausa para continuar y hacer un estudio especial sobre la doctrina de Dios, en particularmente la exclusividad de Dios. Entonces, eso es algo que hemos comenzado en julio. En la primera parte cubrimos la doctrina de Dios, era una vista, un estudio como en general. Si lo quieren ver de nuevo, está en YouTube. Pueden ir al canal de Sevilla Chapel en YouTube. Ahí vas a ver en esa misma página el video para poder verlo de nuevo. Pero esta es la continuación para cerrar esa parte. Y como he mencionado también, cada mes vamos a tener como un estudio especial. Si no soy yo, tal vez alguien invitado que estaría tocando sobre unos temas que rara vez se tocan en el contexto de la iglesia, pero que se deberían tocar por su relevancia para nuestra misión. Y para proporcionar una breve revisión, hemos examinado la pregunta 2 del catequismo de la nueva ciudad. Y para decirles de nuevo, cuando escuchamos la palabra catequismo, inmediatamente pensamos en la Iglesia Católica Romana. Y aunque es cierto que la Iglesia Católica Romana tiene su propio catequismo, nosotros tenemos un catequismo, una gran variedad de catequismos en nuestra historia protestante como cristianos, en que sirve para instruir al pueblo de Dios, incluso a los niños desde chiquito, que son una serie de preguntas y respuestas, preguntas teológicas y simples y respuestas que están basadas en la Biblia. Y obviamente nuestro catequismo, en este caso el catequismo de la nueva ciudad, que trata de resumir los catequismos protestantes del pasado, proporciona una respuesta bíblica y cristiana sin ninguna influencia de la Iglesia Católica Romana. Podemos estar bien confiados en eso. Y la pregunta que estábamos viendo en ese estudio era, ¿qué es Dios? Y la razón que preguntamos qué es Dios, o que el catequismo pregunta de esa manera, es porque en verdad es una pregunta medio abstracto, pero el objetivo es proporcionar una respuesta bíblica. Y aquí es la respuesta que nos da el catequismo de la nueva ciudad. Y dice, Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito, inmutable en su poder y perfección, en su bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Si por acaso quieren ver más de las preguntas y respuestas de este catequismo, pueden ir en Google y buscar Catequismo de la Nueva Ciudad. Y ahí está en español, también en inglés, y está disponible al público. Ahora, el versículo de referencia que el catequismo proporciona para pregunta y respuesta 2 es el Salmo capítulo 86, versículos 8 a 10 y también el versículo 15. Y esta noche vamos a ver este pasaje para empezar, porque nos provee un puente para poder discutir o hablar sobre la exclusividad de Dios. Y el pasaje dice así. Dice lo siguiente, que no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Ahora, nuestro enfoque principal esta noche va a ser en el versículo 8, que dice, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Y en versículo 10 en particular también dice, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú
eres Dios. Entonces, esas son las secciones en que vamos a ver, particularmente esto establece el tema de esta tarde, de esta noche, sobre la exclusividad de Dios. ¿Qué queremos decir con la exclusividad de Dios? Queremos decir que no hay otro Dios que el Dios del teísmo cristiano, o para decirlo de otra manera, que no hay otro Dios que el Dios de la Biblia. Solo hay un Dios. Él es el único Dios que existe. No hay nadie como Él. Solo Él es Dios. Eso es lo que está declarando este pasaje bíblico. ¿Y cómo sabemos que esto es cierto? Eso es lo que vamos a tocar. En primer lugar, debido a que Él nos revela esto acerca de sí mismo. Confiamos en la palabra de Dios. Confiamos en la palabra autoritaria de Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra, y nosotros, su creación, no debemos entonces cuestionar su palabra. Sin embargo, considerando que Dios nos creó con la capacidad de análisis cuidadoso y pensamiento crítico, cuando no podemos descartar, Él nos invita a verificar su palabra. ¿Dónde vemos esto en las Escrituras? Salmo 34, versículo 8, por ejemplo. Dios dice a su pueblo, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cuestionar y verificar su palabra? Porque sí hay una distinción. Cuando cuestionamos su palabra, asumimos la posición de un juez. Y bajo ninguna circunstancia tenemos el derecho de ser un juez sobre Dios, cuando nosotros somos la creación. El alfarero nunca estará sujeto al barro, será al revés. Verificar, sin embargo, demuestra respeto y procedemos con la confianza de que lo que realmente encontraremos estará en línea con lo que se nos ha dicho. Si se acuerdan, la última vez que tocamos sobre esto, incluso la semana pasada hablamos sobre los bereos, en que Pablo estaba predicándoles el evangelio y ellos querían verificar si el mensaje estaba alineado con las escrituras. Y de tal manera también Dios nos invita a hacer eso. Los bereos nunca fueron reprendidos por hacer eso, más bien fue de gran ejemplo para las otras iglesias. La segunda razón por la que sabemos que la afirmación de Dios es verdadera con respecto a su exclusividad, que es el único Dios y no hay otros, está más articulada filosóficamente, y eso no podemos negar, pero de todas maneras basada en la Biblia. Así es como yo lo expresaría. Lo que Dios dice acerca de sí mismo es verdad debido a la imposibilidad de lo contrario. Debido a la imposibilidad de lo contrario. Ahora les voy a explicar. La Biblia enseña que existe una distinción entre creador y creación. Vemos esto en Génesis capítulo 1, versículo 1, y en todo el relato de la creación, y también en Romanos capítulo 1, versículos 20 a 23. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Puedes ver la clara distinción entre el creador y la creación. Ahora mira Romanos capítulo 1, versículos 20 a 23. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí el apóstol Pablo está hablando del conocimiento universal que todos tienen del Dios verdadero. Y el protestante Juan Calvino tenía una palabra en latín, de hecho son dos palabras, el sensus divinitatus, que significa
Todos tenían el conocimiento de Dios. Todos tenían ese sentido que Dios existía. Y anteriormente en el versículo 18 de Romanos capítulo 1, Pablo explica que las personas suprimen esta verdad universal debido a su naturaleza pecaminosa. No quieren estar sujetos al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Entonces suprimen esta verdad y lo sustituyen. Y los teólogos han llamado a esto los efectos noéticos del pecado, los efectos noéticos. En otras palabras, la influencia que el pecado tiene sobre la mente del hombre. Pero Pablo también dice que cuando las personas rechazan al Dios verdadero, lo reemplazan con ¿qué? Con la creación. No hay alternativa fuera de Dios y la creación. Solo hay el creador, la creación, no hay una tercera opción. Cuando rechazan al Dios verdadero, lo que tiene que tomar su lugar, entonces es la creación. Eso vemos en versículo 23. Y una vez más vemos una clara distinción entre creador y creación de lo que escribió aquí Pablo. Ahora podemos tomar esta verdad bíblica y enmarcarla de una manera que nos permita comparar la fe cristiana, lo que nosotros creemos como cristianos, con otras cosmovisiones religiosas. ¿Qué son cosmovisiones? Son sistemas de creencias. Todo lo que creemos, todo lo que vemos en este mundo, lo interpretamos según nuestra cosmovisión, según nuestro sistema de creencias. Y vamos a también explicar por qué la verdad de Dios es la única verdad. Un apologista reciente llamado Peter Jones, y tuve el privilegio de conocerlo unos años atrás cuando vino a Canadá, usó el término dosismo, el número dosismo, para esta distinción entre creador y creación. El término es reciente, es nuevo, de hecho, pero el concepto es bíblico, lo vemos en las Escrituras. Imagina dos círculos. Un círculo es el creador o representa el creador y otro círculo es la creación. Y estos círculos nunca se superponen. Es decir, nunca los vemos juntos, nunca los vemos tocando, nunca los vemos como combinado. Son entidades distintas y separadas. Esta es la distinción entre el creador y la creación, entre Dios y todo lo creado. Ahora, antes de pasar a las otras religiones o las cosmovisiones, primero necesito explicar la conexión de esta distinción de creador y creación con la forma en que vivimos y pensamos. Es porque hay una distinción entre creador y creación que puede haber distinciones dentro de la creación. Piensa en la distinción entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, entre casado y soltero, entre empleado y desempleado. Podemos hacerlo aún más básico, como la distinción entre los números 1 y Dios, entre el sí y el no, entre la luz y la oscuridad, entre lo material y lo inmaterial, etc. Todas las distinciones que existen en nuestro mundo se deben a que hay una distinción entre el creador y la creación. Y debido a que tal distinción existe, podemos dar sentido entonces a nuestro mundo. Podemos vivir y pensar de tal manera que honre esa distinción de creador y creación. Siempre estamos presuponiendo esta distinción. Si le pido a alguien, por ejemplo, que me dé una taza de café y me dicen que sí, sé que la palabra sí significa sí y no. Hay una distinción. Igual, del mismo modo, si le pido dinero a alguien y esa persona me niega y me dice que no, sé que la palabra no significa no y no sí. Ahora, esto puede parecer básico, puede parecer rudimentario y debería serlo porque sí es bien básico. Pero voy a explicar cómo se colapsa todo esto cuando nos sometemos a otras creencias religiosas. No hace mucho tiempo, Cindy y yo estábamos viendo una película de India, de Netflix, que estaba muy enmarcada de una perspectiva hindú. Y lo notamos y vimos las diferentes prácticas religiosas que tenían.
Y para darles un poco de un resumen de lo que es el hinduismo, o esa religión, esa cosmovisión, es una religión que cuenta con millones y millones y millones de dioses. La composición del panteón es casi innumerable y es por eso que sirve como un ejemplo perfecto del politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? El término, la palabra politeísmo significa muchos dioses, una religión o una adoración de muchos dioses. Ahora, no voy a entrar en tanto detalle porque no estamos estudiando las doctrinas del hinduismo, por ejemplo, pero si quieres aprender más sobre el hinduismo y sobre cómo responder de una manera apologética, puedes leer mi libro Jesús entre otros dioses. De hecho, tengo una copia ahí atrás donde está el televisor, que se puede tomar prestado. También se puede comprar en Amazon. Y ahí toco en más detalle sobre el hinduismo. Pero el hinduismo, aunque tiene muchos dioses, también son panteístas. Es tal vez un poco complejo o tal vez un poco confuso, pero lo que significa panteísta o el panteísmo es que creen que todo es Dios. Todo es Dios. Ya sean sus dioses, Shiva, Vishnu, Krishna, etc. Todas son extensiones y manifestaciones de su Dios impersonal que se llama Brahman. Y no solo sus dioses, sino también toda la creación, las rocas, los árboles, el viento, todo. Esa es la razón, si hablas con un hindú, que todos los hindús generalmente creen que todos tienen la chispa divina, todos son un Dios, porque todo es Dios y Dios es todo. Eso es lo que creen. Este es un ejemplo perfecto para el concepto de unismo. Acuérdate que dije dosismo es lo que vemos en la Biblia, una distinción entre el creador y la creación. Cuando no hay tal distinción, se llama unismo, el número uno, y ismo. Es una cosmovisión que no preserva la distinción entre el creador y la creación. O en otras palabras, donde el círculo de Dios y de la creación son uno y no dos. Son iguales y no separados. No hay distinción entre el creador y la creación. Y esto es lo que Pablo se refirió cuando habló sobre el intercambio. ¿Cuál intercambio? El intercambio del Dios inmortal por el hombre mortal y los seres vivos, por lo que está en nuestro mundo. El hombre apartó su mirada de Dios y lo puso en la creación, porque no puede ponerlo en cualquier otro lado. Solo queda esa opción, que es la adoración verdadera o la idolatría. Es decir, elevó la creación a la divinidad o bajó la divinidad a la creación. Esto es el unismo. Y dentro de un sistema de creencias, dentro de una cosmovisión o religión en la que no hay distinción entre el creador y la creación, no puede haber distinciones dentro de la creación. Es lo que implica filosóficamente. No puede haber distinción entre el hombre y la mujer, entre casados y solteros, entre los números 1 y 2 y 3, entre sí y no, etc. Aquí está ahora la pregunta que debemos hacernos. Según lo que creen, ¿puede alguien vivir consistentemente de acuerdo con este sistema de creencias? La respuesta es no. Y voy a explicar por qué. Imagina que hay dos personas en una habitación. Uno de ellos tiene una olla hirviendo de agua y quiere echarlo sobre el otro. Y esa persona que se va a quemar, si lo logra hacerlo, va a protestar y va a decir a la otra persona que no lo haga. Pero esta otra persona está actuando de acuerdo con sus creencias hindú. No hay distinción entre el caliente y el frío. No hay distinción entre echar el agua y no echar el agua. No hay distinción entre él y la otra persona. Y como resultado, no hay ramificaciones éticas. Si le echa esta agua hirviendo, no importa lo que suceda a la otra persona, sería simplemente Brahman, que es el dios impersonal del hinduismo, echando Brahman sobre Brahman. Sería como si nada hubiera pasado. Es ridículo. No tiene sentido lógico. Cualquier injusticia podría justificarse, y de hecho muchas injusticias dentro de la región de India han sido justificadas por esa razón.
Y ese es exactamente el punto de este ejercicio. Estamos demostrando la futilidad de la cosmovisión hindú. Ahora, este sistema de creencias podemos declarar claramente como no siendo verdadero. No es posible. Ahora considera el budismo. Niagara Falls tiene lo que muchos consideran un hermoso templo budista. No sé si han pasado por ahí o manejado por ahí y lo han visto. Es gigante, cerca de la frontera. Y está a unos 30 minutos de aquí. Y ha sido considerado por muchos como hermoso debido a su arquitectura, a sus detalles artísticos. Y de hecho sí es bien diferente a todos los edificios que tenemos aquí en Canadá. Pero su belleza se ve anulada por el hecho de que es un templo pagano. Y eso es cierto. Hoy en día todavía hay monjes budistas que todavía están practicando ahí. El budismo es muy complejo, porque hay mucha diversidad dentro de sí mismo, muchas ramas bien diferentes. Pero para simplificarlo mejor para esta noche, hay un lado místico y un lado ateo al budismo. El lado místico es que hay algunas personas que adoran a Buda como si fuera su Dios. De hecho, como si era Dios. Y así es como podemos ver los restos de la religión hindú de la cual se originó. De hecho, el budismo salió del hinduismo. Pero también hay un lado ateo porque hay quienes ven a Buda como alguien que ha escapado de esa ilusión del mundo, porque este mundo no es real, para unirse a su Dios impersonal, Nirvana, que es la nada. Otra vez vemos alguna similitud al hinduismo. Ahora, independientemente de la rama del budismo a la que nos estamos refiriendo, y hay muchos para tomar en cuenta, todos estarían de acuerdo en que el objetivo principal del hombre es escapar de esta ilusión del mundo, escapar del ciclo interminable de la reencarnación para unirse al nirvana, a la nada de todo, de lo cual todo emerge supuestamente. Y para lograr eso uno debe cumplir el octuple camino, es como 8 obras que tienen que cumplir en actitud, en vida, que nos dejó el Buda y quien una vez fue un príncipe hindú, que si hacemos todo eso podemos escapar de esta ilusión y unirnos con Nirvana o la nada. No tiene sentido. Y de hecho no tiene sentido explicar todos estos detalles en estos momentos. Sin embargo, lo que diré es que esta es otra cosmovisión unista, otra religión unista, otro sistema de creencias en el que no hay distinción entre el creador y la creación. Y en mi opinión, se puede considerar la versión oriental del nihilismo. El nihilismo, si no lo conocen, es una filosofía occidental que todo es nada y sin sentido. Y según el budismo, no puede haber distinciones entre la creación. Porque toda la creación es una ilusión y por lo tanto no es realmente real. Pero por supuesto, si yo te pellizco, por ejemplo, lo vas a saber, lo vas a sentir, sabes que es real, sabes que no es una ilusión porque vas a sentirlo. ¿Qué tal el Islam? Para ir avanzando. Menciono el Islam porque se afirma que es un sistema de creencias o una cosmovisión religiosa monoteísta, lo cual significa la adoración de un solo Dios, que no hay otros dioses. Algunos piensan que el Islam debe ser considerado una cosmovisión dosista, que es decir, que hay una distinción entre el creador y la creación debido a sus similitudes con el cristianismo. Pero la verdad, las similitudes son superficiales. En el fondo, el Islam es también una cosmovisión unista, una forma de panteísmo, una forma en que todo es Dios y Dios es todo. Ahora, si un musulmán lo escuchara, no estaría de acuerdo, estaría bien ofendido, pero no estamos hablando de lo que los musulmanes afirman creer, estamos hablando de lo que enseñan sus propias escrituras. Para aquellos que no lo saben, el Islam es considerado una de las 3 religiones abrámicas, junto con el judaísmo y el cristianismo, y afirma ser la extensión y corrección de ambas. Sin embargo, aunque su Dios Alá, que es árabe para Dios, es considerado como distinto de la creación según sus creencias, el hecho de que no puede usar nada creado para relacionarse con Alá hace que Alá sea incognoscible. Voy a explicar. Si un musulmán
dijera que Alá, su Dios, es relacional en su naturaleza porque creó a la humanidad y nosotros somos relacionales, estaría cometiendo lo que se llama en su religión shirk, o el pecado de asociar algo creado con lo no creado. Si uno dice, Alá debe ser muy misericordioso, y eso es lo que dicen. Y vemos lo que es la misericordia y usa un ejemplo terrenal para explicar lo que es la misericordia, ya es pecado. No puedes saber nada con certeza respecto al Islam y a su religión y a su Dios. Eso hace que Alá o su Dios sea tan abstracto, tan trascendente, tan allá de nuestro conocimiento que el Islam se ve obligado a elevar la creación al nivel de divinidad o viceversa. Y lo que realmente hace en el Corán, que son sus escrituras, es igualar todo lo que sucede en el mundo, tu respiro, el viento, el carro parqueándose, etcétera, hasta la molécula más pequeña, se podría decir, con la voluntad y la persona de Alá. Iguala todo con la voluntad de Alá. Por lo que sería como decir que todo es Alá y entonces Alá es todo. Ahora, solo estás confiando en mi palabra, pero si consultas mi libro Jesús entre otros dioses, y hay otro libro ahí atrás también que es las mentes musulmana y cristiana, vas a ver varias referencias coránicas de sus propias escrituras musulmanes que apoyan lo que estoy diciendo. Todo esto simplemente para decir que en el Islam tampoco existe una distinción entre el creador y la creación. Incluso si afirman que hay una. Ahora, mientras tomamos todo esto en consideración, necesito explicar por qué lo que la Biblia presenta es una cosmovisión dosista. Es decir, por qué hay una distinción entre el creador y la creación. Porque alguien podría tomar las mismas afirmaciones que hice sobre el Islam, las mismas críticas, y dirigirlas hacia nosotros. Bueno, cuando decimos que el hombre es creado a imagen de Dios, según Génesis capítulo 1, versículos 26 a 28, no estamos descartando la distinción entre el creador y la creación. El hombre fue creado a imagen de Dios, sí, es cierto, tanto como la criatura puede ser, pero sigue siendo una criatura. Nosotros todavía somos creación de Dios, todavía somos criaturas, no somos el creador, no somos divino. Hay una clara distinción. Y debido a que somos creados en su imagen, debido a ese hecho, podemos relacionarnos con Dios, podemos conocer a Dios, podemos hablar con Dios, podemos entender a Dios. Y debido a que podemos conocer a Dios, lo cual no es cierto, por ejemplo, en el Islam, y de hecho no es cierto tampoco en las otras religiones, podemos saber que Él es distinto de la creación. Y como mencioné anteriormente, un sistema de creencias, una cosmovisión que no tiene una distinción entre el creador y la creación, no puede dar sentido al mundo en el que vivimos. Y no podemos vivir de acuerdo con él. En conjunto, podemos comenzar a ver que cualquier sistema de creencias, cualquier cosmovisión religiosa que no tenga una clara distinción entre creador y creación, no puede ser verdadero. La prueba de la fe cristiana, la prueba de lo que nosotros creemos es verdadero, se debe a la imposibilidad de lo contrario. Y esto debería agregar más peso y claridad a lo que Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 6, en el que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino hacia el Dios verdadero es a través de Jesús, Dios el Hijo. Él reveló quién era Él y quién es y quién será, que sabemos que nunca cambia, y lo confirmó con señales y maravillas y milagros para que todos las vieran y lo verifican. De que de hecho sí llegó el Rey, sí llegó el Mesías, sí llegó el Salvador del mundo, sí llegó Dios en carne humana. Él es la única verdad en términos de ser la máxima autoridad para todo conocimiento. Y eso significa que cada una de sus palabras es verdadera. No solamente sus enseñanzas terrenales,
No solamente las letras rojas en algunas Biblias que sacan que son las palabras de Jesús, sino todas las sagradas escrituras desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y es en este Dios verdadero donde encontramos la vida que necesitamos para nuestras almas espiritualmente muertas, y cuyas enseñanzas podemos vivir sin ningún conflicto filosófico o práctico, sino en armonía con el resto de la creación, porque nosotros vivimos en el mundo de Dios, bajo Dios y para Dios. Pablo dice que todo el mundo conoce al Dios verdadero. Y esto es verdad. Y la gente suprime esta verdad por su naturaleza pecaminosa. Pero no importa lo que digan, no importa lo que publica Richard Dawkins, los ateístas, no importa lo que escribe el Dalai Lama, no importa lo que dicen los musulmanes, no importa qué creencias alternativas pueden congerir o pueden crear, no pueden borrar la verdad, al igual que no pueden borrar el sol. Es un hecho, es una realidad. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la salvación. Y la salvación solo se puede encontrar en uno, Jesucristo. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, esto puede haber sido uno de los estudios tal vez más complejos y tal vez más avanzados que hemos realizado en la corta historia de nuestra iglesia. Y puedo asegurarles que la mayoría de nuestras enseñanzas no va a estar tan complejos, pero hay ocasiones en que necesitamos estudios complejos como estos para hacernos trabajar, para hacer nuestros cerebros trabajar en entender más bien la verdad de Dios, la verdad de su palabra y cómo corresponde en la realidad en que vivimos hoy en día. Dios no quiere que dejamos nuestros cerebros en la puerta. Quiere que pensamos críticamente. Quiere que ejercemos todo lo que Él nos ha dado, que pensemos sabiamente, que razonemos lógicamente bajo que la luz de la Escritura, de la palabra. ¿Por qué? En primer lugar, para traer gloria a Dios. Eso es nuestro primer objetivo, glorificar a Dios. Y podemos glorificar a Dios no solamente con nuestra voz, no solamente aplaudiendo las manos, no solamente haciendo cosas físicas, sino también la manera que pensamos y la manera que vivimos. En segundo lugar, para edificar la iglesia. No queremos ser una iglesia que tampoco solo se complace con leche espiritual. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar, necesitamos comer la carne espiritual, para usar el ejemplo que dio el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y en tercer lugar, esta es el área, lo que podríamos llamar la apologética, que es la defensa de la fe cristiana, lo que encontramos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Siempre esté listo para dar respuesta. En tercer lugar, para ser mejores, eso es el objetivo también, en eliminar los obstáculos que impiden que el incrédulo, que la persona que no conoce a Cristo, vea a Cristo con claridad. Nosotros no podemos salvar a una persona, no podemos regenerar el corazón de uno, no podemos convertir a nadie, es el trabajo del Espíritu Santo, pero sí podemos quitar los obstáculos para que puedan ver a Cristo claramente. Ahora, en este tiempo vamos a entrar en nuestros grupos de discusión. Si tienen preguntas o necesitan claridad, estaré disponible para brindarles asistencia. Y vamos a tener dos grupos, un grupo que va a estar Fernando y Susana en cargo y otro grupo que también está Juan y Nancy. Entonces se pueden dividir. Mi recomendación sería solo para que podamos tener un poco de diversidad también y que hermanos hablen con otros hermanos, que si has estado en un grupo la semana pasada, que cambies de líderes para que puedas interactuar con otros hermanos y hermanas, si está bien. Y así podemos seguir avanzando en nuestras relaciones y edificando uno al otro. Y también voy a pasar las preguntas a cada grupo para nuestra discusión. Pero en este momento vamos simplemente a orar antes de dividirnos. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu gracia y tu misericordia y por el regalo de tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de tu palabra que te conocemos a ti y por el Espíritu Santo que nos ha iluminado a través del texto a conocerte, Señor. Y, Señor, entendemos que tú eres uno, tú eres el único. No hay nadie más, Señor, tú eres el único Dios.
y de ti dependemos, para ti vivimos y estamos siempre sujetos a ti. Y queremos, Señor, cumplir tu voluntad. Queremos ser obedientes, queremos ser fieles, queremos ser sensibles a la enseñanza de tu palabra. Queremos crecer no solamente en lo práctico, en lo que hacemos, sino también en nuestro pensar, para que eso también pueda impactar nuestros corazones y la forma en que vivimos. Padre, oro que por favor puedes bendecir cada grupo en su discusión para que puedan entrar en su palabra, puedan entenderlo mejor y puedan aplicarlo y tener conversaciones que edifica uno al otro, pero que también te glorifica. En tu nombre Jesús oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, mientras que se forman sus grupos, voy a pasar las preguntas y voy a ir también saltando de un grupo al otro para ver cómo van.